¿Y si te dijera que todos los países del mundo están endeudados? ¿Absolutamente todos? Estados Unidos debe hoy más de 38 billones de dólares, la cifra más alta de su historia. La Unión Europea ronda los 14 billones. Japón, cerca de 9 billones. Incluso países rebosantes de petróleo como Arabia Saudí o potencias exportadoras como Alemania o China arrastran montañas de deuda. Ahora viene la pregunta incómoda. Si todo el mundo debe dinero, ¿a quién se lo debe exactamente? Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Porque la deuda no es solo un problema contable, no es una cifra fría en una hoja de Excel. La deuda es la arquitectura invisible del mundo moderno. Cada guerra, cada crisis, cada auge económico y cada colapso financiero descansa sobre una red de promesas escritas, refinanciadas y heredadas. Pagaré, sobrepagaré. Y si sigues el rastro de esos acreedores el tiempo suficiente, llegas a una conclusión inquietante. El mundo no le debe dinero a nadie en concreto. Se lo debe a sí mismo. Eso no significa ni de lejos que todos ganen lo mismo. Para entender cómo hemos llegado a un planeta ahogado en más de 315 billones de dólares de deuda global, casi 3 veces el tamaño de la economía mundial, hay que retroceder varios siglos, mucho antes de las tarjetas de crédito, las transferencias digitales o los bancos centrales modernos. Hay que volver al lugar donde nació la deuda soberana, la guerra. Corre el año 1694 después de Cristo. Inglaterra está en guerra con Francia y las arcas reales están prácticamente vacías. El oro escasea, los impuestos no alcanzan y el ejército necesita financiación inmediata. El rey hace algo que cambiará la historia del dinero para siempre. Acude a los comerciantes y financieros de Londres. El trato es sencillo y brillante a la vez. Ellos prestan dinero hoy. El Estado promete pagar intereses de forma permanente, garantizados por impuestos futuros. Para gestionar este nuevo pacto nace una institución revolucionaria, el Banco de Inglaterra. Por primera vez, un Estado puede gastar dinero que todavía no existe. Y a cambio, los prestamistas reciben algo más valioso que el oro, una promesa del gobierno, una promesa que puede comprarse, venderse o intercambiarse. Así nace el bono soberano, la semilla del sistema financiero moderno. Francia copia el modelo, los Países Bajos lo perfeccionan, y los recién independizados Estados Unidos lo adoptan para financiar su revolución, y más tarde su expansión territorial hacia el oeste. La deuda nacional deja de ser un signo de fracaso, se convierte en una prueba de credibilidad. Quien puede endeudarse, puede gobernar. Los imperios ya no necesitan conquistar territorios para extraer oro, ahora emiten deuda para extraer intereses. El campo de batalla se traslada del mapa al balance contable. Avanzamos 3 siglos y la deuda se ha convertido en el mayor producto de exportación del planeta. Estados Unidos debe más de 38 billones. Japón supera los 9 billones. Y la deuda global crece al ritmo de 1 billón adicional cada 100 días. Todos deben, todos prestan. Y cada ciudadano, a través de impuestos, ahorros y pensiones, es al mismo tiempo deudor y acreedor, aunque no siempre sea consciente de ello. Entonces, ¿quién sostiene realmente el otro extremo de la cuerda? Empecemos por Estados Unidos, porque su deuda no es solo nacional, es el eje del sistema financiero global. Esos más de 38 billones, aproximadamente la mitad, está en manos del público, es decir, de inversores y no de otras agencias del propio Estado. Y aquí viene el dato que rara vez se explica con claridad. Casi 2/3 de esos acreedores son estadounidenses: bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, aseguradoras y la propia Reserva Federal. El tercio restante, unos 9 billones de dólares, está en manos extranjeras. Japón encabeza la lista con alrededor de 1 billón. China le sigue con unos 800.000 millones. Después aparecen Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica. Así que cuando alguien dice que Estados Unidos le debe todo a China, la frase es técnicamente cierta, pero profundamente engañosa. China posee apenas el 2% de la deuda total estadounidense. La mayor parte de la deuda de Estados Unidos es de Estados Unidos consigo mismo. El Tesoro emite bonos, los bancos y fondos los compran. La Reserva Federal los recompra creando nuevos dólares. Los ciudadanos pagan impuestos que financian los intereses de esos bonos, que terminan en planes de jubilación y fondos de pensiones. Es un espejo circular. La deuda es real, pero el acreedor es, en gran parte, el reflejo del mismo sistema. Y esta lógica no es exclusiva de Estados Unidos, es global. Japón presta a Estados Unidos comprando bonos. Estados Unidos presta a Europa a través del Fondo Monetario Internacional. Europa presta a países en desarrollo mediante el Banco Mundial.
Y esos países, a su vez, devuelven el favor acumulando reservas en dólares o euros que terminan invertidas otra vez en bonos occidentales. Es una partida de póker planetaria. Todos juegan con fichas prestadas por el jugador de al lado, y la única regla no escrita es que nadie puede levantarse de la mesa. Pero hay una capa más profunda, la más poderosa de todas, los mercados financieros. Detrás de cada bono soberano existe una red de fondos de cobertura, fondos de pensiones, fondos soberanos y bancos centrales que gestionan decenas de billones en activos. Ellos deciden quién se financia barato y quién paga intereses asfixiantes. Ellos deciden qué país es seguro y cuál es riesgoso. La democracia decide quién gobierna. Los mercados deciden quién sobrevive. Y en la cúspide de este sistema se encuentran los bancos centrales, los verdaderos sacerdotes modernos del dinero. Los bancos centrales no solo gestionan deuda, la fabrican. Cada vez que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal compran bonos del Estado, crean dinero nuevo para hacerlo. El pasivo de un balance se convierte en el activo de otro. Cada euro en circulación es deuda en alguna parte. Cada dólar, cada peso, cada unidad digital lleva grabado un pagaré invisible. No existe el dinero sin deuda. Nunca ha existido. Durante décadas, este engranaje se ha sostenido sobre una palabra clave: confianza. Mientras los inversores crean que los gobiernos pagarán intereses, aunque jamás devuelvan el principal, el sistema sigue funcionando. Pero, ¿qué ocurre cuando la confianza se quiebra? La historia ya nos dio varias respuestas. Grecia, año 2010. La deuda se vuelve impagable. Los mercados entran en pánico. Las primas de riesgo se disparan. El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional acuden al rescate, con una factura oculta. Recortes, subidas de impuestos, desempleo masivo y una generación sacrificada en nombre de la estabilidad. Para millones de griegos, la palabra rescate se tradujo en empobrecimiento. Argentina lo ha vivido una y otra vez. Defaults, corralitos, devaluaciones, la deuda convertida en maldición nacional. Sri Lanka lo experimentó cuando se quedó sin divisas para importar combustible y alimentos. La crisis financiera terminó en colapso político. Cuando el sistema falla, los acreedores dejan de ser abstractos. Aparecen con nombres y apellidos: el Fondo Monetario Internacional, las agencias de calificación, los tenedores anónimos de bonos que pueden estrangular un país entero desde un despacho. Y aún así, tras cada colapso, la lógica vuelve a empezar. Se refinancia, se reestructura, se cambia el nombre, pero no el mecanismo. Porque en el siglo XXI, la deuda no está diseñada para pagarse, está diseñada para renovarse. Los gobiernos modernos no planean liquidar su deuda, ni ahora, ni nunca. No es una teoría conspirativa, es política económica oficial. Cuando tú o yo pedimos un préstamo, esperamos devolver el capital. Los estados funcionan con otra lógica. Emiten deuda nueva para pagar la antigua. El refinanciar se convierte en la norma. Los intereses son el verdadero producto, el alquiler que se paga por la estabilidad. La economía global funciona como un tiburón. Si deja de moverse, muere. Estados Unidos jamás pagará sus 38 billones. Los renovará eternamente. Japón lleva décadas con una deuda superior al 250% de su Producto Interior Bruto y aún así financia a tipos cercanos a cero. Los inversores no esperan cobrar, esperan renovar el contrato. ¿Por qué? Porque los bonos soberanos son el colateral más seguro del sistema. Un bono del Tesoro estadounidense no se percibe como un problema, sino como un activo. Es la base de los mercados, de las pensiones, de la banca, del propio dinero. Si mañana un gobierno decidiera pagar toda su deuda, provocaría el caos. Desaparecería el activo más seguro del sistema. Se destruiría masa monetaria. Llegaría la deflación y el colapso. Pagar la deuda sería destruir el sistema. Por eso, los gobiernos hacen lo contrario. Emiten más, de forma rítmica, casi ceremonial. La deuda se convierte en el latido del capitalismo moderno. Circula por hipotecas, pensiones, fondos y mercados. Y por eso, cuando escuchas a políticos hablar de eliminar la deuda o equilibrar las cuentas, escucha con cuidado. No están hablando de realidad económica, están vendiendo una ilusión. El objetivo no es acabar con la deuda, es mantenerla lo suficientemente creíble para que nadie deje de creer en ella. Porque cuando la fe desaparece, los números dejan de importar, suben los intereses, se seca el crédito y la economía, construida sobre promesas renovables, se paraliza. Ese es el verdadero secreto de la deuda soberana. Nunca se pensó para devolverla. Se pensó para que el mundo creyera que algún día podría hacerse. Pero la confianza no se reparte por igual. Cuando decimos nos debemos el dinero a nosotros mismos, solo contamos la mitad de la historia. Los intereses no fluyen de forma equitativa.
Fluyen hacia arriba, de trabajadores y contribuyentes hacia instituciones financieras y grandes patrimonios. La deuda no solo conecta países, conecta clases sociales. Por eso la desigualdad crece al mismo ritmo que el endeudamiento global. El sistema premia a quien posee deuda, castiga a quien solo la paga. Si te suena familiar, es porque es la misma historia a otra escala. Familias, estados, planeta. Los acreedores no son villanos. Los deudores no son víctimas, son piezas del mismo motor. El problema llega cuando el motor se queda sin combustible, cuando ya no se puede pedir prestado lo suficiente para cubrir las promesas del pasado. Ahí es cuando la pregunta ¿quién es el acreedor? Deja de ser teórica y se vuelve personal, porque en la cima de esta pirámide no hay un solo culpable. No es China, no es Wall Street, no es el Fondo Monetario Internacional. Son todos, y también nosotros. El sistema financiero moderno convirtió la deuda en dinero. Los gobiernos la emiten, los bancos la multiplican, los inversores la negocian, y los ciudadanos dependen de ella para sobrevivir. Antes, la deuda significaba esclavitud. Hoy significa equilibrio. Pero si ese equilibrio se rompe, recordaremos lo que siempre fue, una promesa que no puede sostenerse para siempre. Si esto cambió tu forma de ver el dinero, suscríbete. La historia tiene las respuestas y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.